la idea fue escribir un libro sobre cometas para un público amplio, no un público especializado. Y a la hora de escribir me llevó el orden de 6-7 meses escribir el libro. Mucho más tiempo reunir la información, pero unos 6-7 meses me llevó a escribir el libro. Fui encontrando muchas cosas que incluso yo mismo desconocía. No tanto en el aspecto de la astronomía de los cometas, sino de la historia de los cometas. Y esa es la parte que me resulta muy interesante platicarles, y de ello voy a hablar en esta ocasión básicamente, aunque al final hablaremos un poquito sobre lo que son los cometas en general. Bueno, los cometas, para comenzar, son objetos cósmicos de nuestro sistema solar, como van a ver un poco más adelante. Son objetos en general muy espectaculares. Estos dos dibujos no son fotografías, son dibujos de cometas vistos antes de que existiera la fotografía, pues nos muestran la espectacularidad del cometa. Este es el cometa Donati 1858, visto desde París. Vean nada más la enorme cauda, o las enormes caudas o colas, las estrellas ahí. En realidad los cometas siempre desde que la humanidad existe, pues han impresionado, y vamos a ver parte de esto. Se ve con los registros que han quedado de estos cuerpos en todos lados. Entonces siempre han sido objetos que han llamado la atención, y la razón pues es muy fácil de entender. Ahora vivimos en grandes ciudades con un montón de contaminación luminosa, televisión que nada más nos está idiotizando, etcétera, etcétera. Pero piensen 50 años atrás, 100 años atrás, 1000 años atrás, cuando no existía nada de esto. Las poblaciones eran pequeñas, tan luego se oscurecía en serio, porque no había focos, no había nada. Pues el cielo era verdaderamente impresionante. Si ustedes han tenido la fortuna de acampar lejos de alguna ciudad, en una noche podrán ver el cielo verdaderamente estrellado. Si además es, por ejemplo, el verano, van a ver la Vía Láctea, van a ver una serie de cosas que todavía en la actualidad nos conmueven los astrónomos. Y a mí, cada vez que estoy en el observatorio en San Pedro Mártir, cada vez que puedo salir a la barandilla del telescopio, nada más por el gusto de ver la oscuridad del cielo y los puntos ahí brillantes, es verdaderamente impresionante. Entonces imaginemos que hace 100, 200, 500, 1000 años o más, pues verdaderamente la gente se impresionaba. Si además de eso no sabían qué eran los cometas, pues no tan solo se impresionaban, se asustaban, ¿no? Cosa que sigue ocurriendo desgraciadamente, sobre todo por el manipuleo que hay de la información. Bueno, como les decía, los cometas han impresionado al ser humano desde que existe. Prueba de ello lo tenemos en la época prehistórica, cuando todavía no existía ningún tipo de escritura, cuando los seres humanos eran verdaderamente cazadores nada más y recolectores. Ni siquiera vivían en ciudades, sino en pequeños grupos, y se estaban moviendo a lo largo de lo que ahora llamamos continentes para comenzar a poblarlos. Fueron dejando huella de su paso por todos esos lugares. Hay pinturas rupestres, hay petroglifos, y muy posteriormente pues hay ruinas de ciudades muy antiguas, de hace 4, 5, 6 mil años. Pero aquí estamos hablando de un tiempo incluso anterior, 14, 15 mil, 20 mil años atrás. Sin embargo, parecen, o sea, no hay ninguna escritura. Ustedes me podrían decir, bueno, no es un cometa, es otra cosa. No tengo yo manera de decirles, sí, vieron un cometa porque no había escritura. Pero la forma habla mucho. Esto está en el norte de Italia, una zona donde hay muchos petroglifos, Lombardía, Balcamónica se llama la zona, y parece ser un cometa grabado sobre una roca. Todo esto que ven ustedes aquí son las imperfecciones y la estructura de la roca, y vean que claramente se ve algo así como un cometa. Insisto, yo no puedo afirmar científicamente era un cometa, porque igual podían estar representando otra cosa. Sin embargo, conociendo cómo funciona la mente humana, es difícil pensar. Luego, también existen pinturas rupestres regadas por todo el planeta,
y vemos cosas como estas. Vean, por ejemplo, 3 círculos más o menos concéntricos con una cola perfectamente definida. Bueno, ustedes me podrían decir, es otra cosa, es una punta de flecha, es un tizón, es un espermatozoide, sí, pero es muy difícil que en ese tiempo pensaran en representar un espermatozoide, ni siquiera tenían idea de su existencia. Entonces, es simplemente por eliminación y porque en este tipo de lugares hay otras representaciones, otras pinturas de otras cosas, incluso seres humanos, animales, unas pinturas bellísimas, algunas de ellas. Bueno, es fácil pensar que eran cometas. Ahora bien, además tenemos que tener en cuenta que ya en ese tiempo, y tenemos evidencias claras, existían los humanos prehistóricos, ya tenían un cierto conocimiento de los astros, y eso es muy fácil de entender también. Nuestros campesinos, la gente que vive fuera de las grandes ciudades, sigue viendo el cielo para orientarse, para calcular el año, para calcular el día, el mes, etcétera, etcétera. Eso lo pueden ustedes ver con los campesinos en cualquier parte del mundo, ¿no? Todavía siguen viendo el movimiento de los astros. ¿Por qué? Porque no están deformados por toda la información o desinformación que nos está surgiendo todos los días. Ahora que tenemos las computadoras que son muy útiles, pero también cómo nos hacen perder tiempo. Ahí estamos como idiotas todo el día, en lugar de salir y ver el mar, ver. La gente que vive fuera de esas grandes ciudades, todavía es increíble, por ejemplo, preguntarles sobre las constelaciones, las conocen mejor que los astrónomos, y esto es completamente cierto. Entonces, ¿por qué no habría de ser así hace de 9, 10 mil años? El ser humano de entonces ya tenía la capacidad intelectual del ser humano de ahora. Lo único que no tenía era su bagaje cultural. Ese lo hemos ido adquiriendo a través del tiempo. Pero un cazador nómada de aquel tiempo pensaba, tenía la inteligencia, la misma capacidad intelectual que tiene un ser humano actualmente, y a lo mejor hasta más, ¿no? Entonces, no es difícil entender que se comenzaron a dar cuenta de ciertas regularidades que había en el cielo, y así comenzó la astronomía. Ahí está el famoso monumento de Stonehenge en Inglaterra, que es un observatorio, apunta en ciertas direcciones, tenemos en otros lugares, y aquí en la Baja California, para no ir más lejos, aquí en la Rumorosa, hay petroglifos, y uno de ellos es este que le llaman el diablito, por el color y por estas especies de cuernos que tiene aquí. Bueno, este petroglifo, los arqueólogos han mostrado que marca el inicio del solsticio de invierno. El 21 de diciembre, año con año, se ilumina solamente la parte de sus ojos por sombras producidas por las rocas que hay alrededor. Ahora ustedes pueden decir, ¿cómo sabían eso? Pues viendo el cielo, viendo todos los días salir el sol. Si ustedes se fijan un poquito, por ejemplo, van a ver cómo el sol se pone en direcciones diferentes con respecto a la isla día con día. Y a lo largo, si ustedes hacen las observaciones a lo largo de un año, van a ver que va y viene. Y si duran 2, 3, 5 años haciendo esas observaciones, van a ver que el sol se está poniendo día a día en diferentes posiciones, pero año con año regresa a la posición correspondiente. Eso lo pudo haber hecho, y seguramente lo hicieron los hombres de hace 10.000 años. Insisto, tenían la capacidad intelectual. Entonces, si sabían que cierto día del año la luz pegaba en cierto lugar, pues fácil dibujar ahí el monito este como un marcador. Insisto, marcadores de este tipo ahí regados en todo el mundo, no nada más en Stonehenge o en Europa o en Australia, donde hubo hombres que llamamos primitivos, pero que primitivos no tenían mucho. Hay todo ese tipo de cosas. Pero más aún, me he puesto a averiguar, y aquí muy cerca, bueno, esto está muy cerca, aquí al norte en la Rumorosa. De hecho, se puede visitar, aunque ahorita está muy frío. Pero también aquí cerca, pero al sur, está la zona de Cataviña, y ahí hay muchas pinturas rupestres, pero hay una cueva
Y estas son algunas de ellas. Ven, aquí, si yo le preguntara a la jovencita que está por ahí, ¿qué es eso? Pues me va a decir que es un sol, porque si yo le doy un lápiz y un papel y le digo que me dibuje un sol, me lo va a dibujar así. Todos dibujamos alguna vez cuando éramos niños al sol así. Bueno, ahora vean qué curioso, está un círculo negro y luego un círculo naranja y los rayos. Aquí hay 3 círculos concéntricos, luego hay puntos. Es muy difícil afirmar qué es este tipo de cosas, pero viéndolo en otros lugares, incluso en otras partes del mundo, no nada más aquí en Cataviña, parece ser que son representaciones de soles, lunas en fases crecientes o menguantes. Hay muchas representaciones en todo el mundo de este tipo. Estas probablemente sean estrellas, generalmente están asociadas con soles. Es curioso, este dibujo que está aquí me recuerda mucho a una representación de una constelación de los aztecas, que es mucho tiempo posterior a estos, pero bueno. Ahora, lo curioso y sobre lo que quiero llamar la atención, y es algo que yo estoy investigando, no puedo probarlo más allá de las especulaciones de la... Ay, algo se metió aquí que no me deja avanzar. Entonces... sí, ya me acordé por qué. En particular en Cataviña, perdón, que me mal acostumbré a decir Cataviña, pero creo que es Cataviña por cómo lo escriben. En particular, parece que ahí hay una representación del cometa Halley de su paso en el año 1066. Ya, eso ya me parece medio jalado, pero es algo en lo que estoy trabajando. Ahora, hay evidencias bastante importantes, investigadas por varios arqueoastrónomos en diferentes partes del mundo, de que ese cometa, que ha sido tan brillante a lo largo de muchos milenios ha sido registrado de diferentes maneras. Entonces, ¿por qué no pensar que pudo haber sido registrado aquí, en nuestra península? Pues había seres pensantes. Y esa misma roca que les hablaba, esa misma cueva que les hablaba yo de Cataviña, con el sol, con esta imagen que ya les mostré, tiene ahí, si se pone uno a buscar, claro, ahí me pueden decir, es que ya está buscando, en fin. Está esto que pudiera ser una estrella, como representaban las estrellas en otro lugar, y está esta estructura, que cuando yo la vi dije, caray, porque no, si hubiera más en la cueva, o más por ahí, diría yo, bueno, pues hay más, y ahí está. ¿Por qué no una estrella con cola? Un cometa. ¿Y por qué el paso del cometa Halley 1066? Ese sí ya es un poco más especulativo, pero los indios Anasazi, que vivieron en Nuevo México alrededor del año 1000 de nuestra era, dejaron representaciones similares, y parece ser, no tenemos manera de comprobarlo, más que con suposición, parece ser que hay una representación de la explosión de una supernova que ocurrió en el año 1054. Se llevaron los 1054, y que los chinos vieron, y que los europeos vieron, y que ahora sabemos que es la supernova del Cangrejo. La estudiamos, los astrónomos nos han dado mucha información. Fue un fenómeno muy impresionante, porque de repente parece aparecer una estrella donde no hay nada, y brilla durante días, semanas, incluso meses. Bueno, eso ocurrió en 1054. Los Anasazi parecen haberlo registrado. 12 años después, en 1066, apareció el Halley y fue registrado por los chinos, los japoneses, los coreanos, los europeos incluso. Como vamos a ver adelante, hay una representación del cometa Halley en 1066 en un tapiz muy famoso hecho en Francia, que todavía existe. Entonces, ¿por qué no pensar que los americanos también vieron ese objeto y con su tecnología y su manera de expresarse lo hubieran representado? Entonces, yo cada vez me convenzo más de que es una representación del Halley, pero estoy trabajando. Me podría decir, bueno, hay que datar estas cosas. Es muy difícil porque las pinturas son minerales, no es algo sencillo, ¿no? Pero en fin, se los comento para que vean que también en la península se cuecen habas, no nada más por allá muy lejos se hicieron cosas. En realidad,
de los cometas hizo que nos llamara mucho la atención desde la época prehistórica. Cuando ya las culturas comenzaron a desarrollar la escritura, es curioso que entre los primeros textos escritos de los que tenemos constancia, ya se habla de los cometas. Por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh, que es el documento escrito más antiguo que conocemos de los asirios. Es una epopeya del rey Gilgamesh, en fin, que mucho tiene que ver. De hecho, parece que la Biblia tomó mucho de ahí, de esas ideas. En fin, no voy a meterme con Gilgamesh aquí, pueden buscar en la red y encontrarlo. Pero ahí ya se habla de cometas. En la Ilíada, que son de los libros más antiguos que existen en la cultura que llamamos occidental, Homero habla de cometas varias veces. Entonces, realmente fueron objetos, y siguen siendo objetos tan impresionantes, que rápidamente entraron en la cultura. Los griegos mismos, la palabra cometa proviene del vocablo griego cometos, que lo único que significa es cabellera. Nosotros usamos muchas palabras cuyo origen es griego que ni nos imaginamos el significado. Bueno, cometa significa cabellera en griego, y la razón es más o menos obvia. Pareciera ser la cabellera yéndose en la parte contraria al viento, ¿no? Estos son dibujos, evidentemente, y dibujos modernos, una representación de la Acrópolis con el cometa Halley, como debieron haberlo visto los griegos de la época clásica, muy, muy impresionante. Claro, de esto quedan ruinas solamente, y no podemos decir que así fue, pero es una representación con la información que tenemos. Y hay una representación de un hindú también viendo al cometa Halley. Son representaciones nada más para ilustrar que en efecto todas estas culturas vieron esos objetos y les pusieron nombres según su idioma, su dialecto. En cada uno de estos sociedades pues tenían nombres como, para los griegos era cabellera, para los sumerios eran cuerpos barbados, en lugar de cabellera veían una barba. Recuerden, las representaciones asirios, sumerias, los personajes tienen unas barbas larguísimas, así muy especiales. Los chinos se referían a ellos como escobas. En efecto, si se fijan, pues pareciera el palo de una escoba y la parte de abajo de una escoba también. En fin, cada cultura le puso el sabor que pudo. Entre los aztecas, porque a mí me gusta insistir que la ciencia no es nada más de unos cuantos, la ciencia es un fenómeno universal que sigue desarrollándose en todos lados. Para los aztecas sabemos que los llamaban Citlalin Popoca, que significa Citlalin estrella, Popoca humo, estrella que humea. Un nombre muy, muy bello, pero además muy obvio, ¿no? En efecto parece que está humeando, que está saliendo algo de ahí. Sabemos, por lo poco que sobrevivió a la destrucción causada por la conquista, sabemos que los aztecas, por ejemplo, tenían astrónomos, gente dedicada a ver y estudiar el cielo. Claro, no con la mentalidad moderna occidental, su mentalidad era otra. Aquí está representado el glifo, como ellos representaban al astrónomo. Aquí está el tipo, el ojito viendo, y este es el cielo estrellado en la noche, así representaban el cielo. Y eso es lo que dice, esta es una representación de la noche. Y estos son glifos que usaban para representar los cometas. Dependiendo un poco del contexto, esto está sacado de varios códices que sabemos del siglo XVI, donde registraron los misioneros cómo se referían a los cometas las culturas. Aquí está, por ejemplo, el famoso Códice Florentino, que fue escrito por Bernardino de Sahagún en Tlatelolco, con la información directamente que los vencidos le dieron. Y aquí está efectivamente Citlali Popoca. Este es dibujo directamente del misionero, hecho hacia 1570 y tantos, escribió esto. Y aquí está. Entonces, entre ellos también. Y esto que sigue es una representación moderna de un glifo azteca,
Pues ya la animación, esa ya es cosa moderna, pero en efecto, pues sí da muy bien la impresión de cometa el glifo, ¿no? Entonces, en todos lados, insisto, se cuecen habas, no nada más en Europa. Muy bien, dejemos la prehistoria a un lado y la parte anecdótica y veamos entonces un poco más. Una cosa que llama la atención de los cometas y que desgraciadamente persiste todavía a pesar de todo lo que sabemos de ellos y a pesar de los esfuerzos que se han hecho por difundir la ciencia, pues los cometas siempre fueron tomados y siguen tomando una gran parte de la población como sucesos maléficos con malos augurios. Y es fácil entender por qué. Cuando estos observadores primitivos, que no me gusta usar la palabra primitivos, estos observadores de la antigüedad, ya sea prehistóricos o un poco más adelante, veían el cielo, comenzaron a darse cuenta que hay irregularidades. El sol sale por una posición todos los días, se mete por otra, la luna, los astros. No vemos que el sol ande moviendo por un día, no salimos a ver dónde está el sol, o a ver si ahora está acá, o a ver si ahora está acá. Hay un movimiento que es reflejo, al final de cuentas es solamente reflejo del proceso de rotación de la Tierra misma. Eso se refleja en que vemos que el sol, la luna, las estrellas se mueven, salen por una dirección y se ponen en y lo hacen de una manera, con una velocidad regular. Nunca vemos que va el sol de repente, se regresa o sube o baja, ni la luna, ni las estrellas, ¿no? Hacen este tipo de movimientos de una manera muy organizada. En cambio, los cometas aparecen y desaparecen en cualquier parte de la bóveda celeste. Y en esta etapa, en esta primera etapa del desarrollo de la astronomía, pues ni siquiera se sabía cuándo podía aparecer un cometa. De repente aparecía muy brillante, algunas veces 2, 3, 4 días, una semana o más tiempo, y luego sin que nadie supiera por qué, desaparecía. Entonces ese comportamiento errático pues hace pensar o hizo pensar que algo estaba mal, y de ahí se lleva la idea, se generaliza a que son cuerpos nefastos, son cuerpos que nos avisan de catástrofes, etcétera, etcétera. Entonces, desde las épocas antiguas, de las que tenemos constancia escrita, los cometas fueron vistos como presagios de muerte, enfermedades y guerras. Y en general presagios, y esto es bien curioso, también nos habla mucho de la mente humana, presagios de la muerte de reyes, emperadores, papas. ¿Por qué no la muerte de Juan Pérez y de Pedro Sánchez? No, tenía que ser un cometa. Si moría un papa y demás. Y las cosas llegaron a tal extremo que en la historia incluso se han falseado la presencia de cometas para asociarlas con muertes de papas. Incluso, y no me voy a meter en el terreno teológico y más, se habla que un cometa apareció cuando nació Cristo, y se habla que un cometa apareció cuando lo crucificaron. Esto cada quien puede tomarlo desde su muy perspectiva personal, pero desde el punto de vista de la astronomía, esto no sucedió así. Entonces, desde entonces queda la idea de cuerpos malignos. Aristóteles, el gran pensador griego que influyó sobre la cultura occidental durante más de 1500 años, en el siglo IV, entre muchas otras cosas que trató de explicar, explicó la existencia de los cometas, aunque evidentemente le explicó mal. Pero es entendible, no tenía la información que tenemos ahora. Lo malo es que esa explicación haya durado durante 1500, 1600 años, incluso se haya convertido en dogma, y después fue muy difícil romperlo. Aristóteles veía el universo como la Tierra al centro, rodeado por una serie de esferas: la Tierra, luego la esfera del agua, la esfera del aire, la esfera del viento, después la esfera en la que se mueve la luna, después la esfera en que se mueve el sol,
luego la esfera de Mercurio, de Venus, de Marte, Júpiter y Saturno, que eran todos los cuerpos celestes que ellos podían ver. Y muy alejado estaba la famosa esfera de las estrellas fijas, o sea, el resto del cielo. Con esa visión que persistió durante más de 2000 años, explicó a los cometas como emanaciones que salían de la Tierra. Después de todo, todos hemos visto que a veces cuando, por ejemplo, cerca del mar vemos cómo sube la neblina, en fin. Entonces, él consideró que había emanaciones de la Tierra que subían de manera natural, porque su ley de la física así lo implicaba, subían, y en la esfera del viento o del aire, que era inmediatamente después del agua y que la circundaba toda, ahí esas emanaciones llegaban a la parte donde estaba la esfera de fuego, y el movimiento entre la esfera de aire y la esfera de fuego causaba fricción. La fricción es calentamiento, y ese calentamiento prendía los cometas. Esa fue básicamente la visión de los cometas durante 2000 años. La visión científica, porque además está la visión religiosa, la visión que cada quien tenía. Pero la visión científica de los cometas fue esa. Y esa explicación, que ahora sabemos que no es correcta, pues duró casi 2000 años. Bueno, no vamos a entrar en grandes detalles. Quienes se interesen, algún día podrán ver el libro que escribí sobre esto, y ahí me meto mucho más, o cualquier otro libro. Pero llegamos en la cultura occidental llegamos a la Edad Media, y fundamentalmente durante toda la Edad Media, sobre todo en Europa, pues los cometas siguieron siendo vistos como objetos de mal agüero. Aquí está el tapiz, que es un tapiz de 76 metros de diámetro, algo así, larguísimo, que una reina francesa bordó, está bordado, está en un museo, para narrar la guerra de Guillermo el Conquistador, el rey francés que invadió Inglaterra y derrocó al rey Haroldo. Entonces aquí se dice que la muerte del rey Haroldo la causó el cometa. Y es curioso, porque en el momento mismo que están diciendo eso, que el cometa es un objeto maligno porque causó la muerte del rey Harold, por el otro lado, la otra parte no la piensan. Bueno, pero a Guillermo el Conquistador le fue muy benigno, porque pudo tomar Inglaterra, pudo destruir al reinado inglés. Incluso la dinastía de Guillermo el Conquistador se entronó por más de 1000 años, creo, en Inglaterra. Pero esa es la parte curiosa. Siempre se habla de la parte maléfica, pero no. Este es una pintura del siglo XIV, donde vemos dos cometas, y vean, aquí hay un animal de dos cabezas, un monstruo, y todos estos son enfermos. Entonces, las pestes que asolaron sobre todo Europa, ahora sabemos que por lo mugroso que era su hábitat en aquel tiempo, esas fueron las razones por las que las pestes les pegaban a cada rato. Pero ellos le echaban la culpa a los cometas. Aparecía un cometa y la peste. Aquí vemos otra representación. Este es Constantinopla, lo que actualmente es Estambul. Un terremoto y un cometa. Aquí se ve parte de las edificaciones destruidas por el terremoto causado por el cometa. Y aquí en este panfleto alemán del siglo XVI, de 1577, el cometa que apareció en 1577 también se asocia con guerras y problemas que hubo en estas poblaciones. Entonces vemos el denominador común. El denominador común durante toda la Edad Media era que los cometas eran malignos, pero no nada más en Europa. Prácticamente en todos lados existió. Las culturas mesoamericanas también tuvieron estas ideas. Lo poco que sabemos antes de la conquista es que aztecas,
tlaxcaltecas y todas estas culturas veían a los cometas como objetos de mal agüero. Y aquí está representado un dibujo muy famoso del Códice Durán, hecho aproximadamente 1560 y tantos por un misionero que se apellidaba Durán, no me acuerdo ahorita el nombre, en la Nueva España, en la capital de México, donde se representa uno de los presagios que Moctezuma II supuestamente recibió del aviso de la llegada de los españoles, y es este cometa brillantísimo, que muy probablemente es un cometa que apareció en 1506. Y dicen, no nada más las crónicas aztecas, sino las tlaxcaltecas y 2 o 3 más que he podido localizar, hablan de que cuando apareciera un cometa y otras señales, era señal del fin del imperio, y por eso sabemos que Moctezuma pues tenía una actitud muy receptiva hacia los españoles. Bueno, pero al mismo tiempo, época o un poco antes, finales de la Edad Media, principios del Renacimiento, las cosas comienzan a cambiar, por eso se llama Renacimiento. Comienzan a cambiar y hay una serie de personajes que todavía están inmersos en la idea astronómico-astrológica, de las influencias de los astros, de los cometas y demás, pero ya están haciendo observaciones, porque una cosa es especular sobre algo, pues pueden pasar toda la vida especulando, como hacían los filósofos griegos, por ejemplo, especulaban, pero no eran capaces de hacer un experimento para probar sus afirmaciones. Sin embargo, finales del siglo XV, que es el Renacimiento, principios del siglo XVI, comienza a haber una serie de personajes, en cuanto a los cometas, también en otras áreas del conocimiento, pero en cuanto a los cometas, comienzan a verlos de una manera diferente. Por ejemplo, tenemos a este italiano Toscanelli, a Kerbach, un austriaco ya regimontano. No había telescopios en esa época, no existían los telescopios todavía, que comenzaron a ver los cometas, pero no nada más a verlos, sino a usar instrumentos muy rudimentarios, no había telescopios, para medir sus posiciones en el cielo. Y se fueron dando cuenta que la afirmación aristotélica de que los cometas se creaban o se formaban en la parte superior de nuestra atmósfera y que por lo tanto estaban más cerca de nosotros que la Luna, que fue un dogma que se manejó durante muchísimo tiempo, comenzaron a darse cuenta solamente al observar y medir el movimiento de esos cuerpos a lo largo de su trayectoria, insisto, no con telescopios, sino con reglas de madera y compases muy primitivos, que los cometas podrían estar más allá de la Luna, lo cual significaba todo un golpe para la filosofía y la física aristotélica, y de hecho es parte de lo que va a cambiar la ciencia en el siglo XVI, siglo XVII. Entonces aquí está un dibujo original de Toscanelli sobre un cometa que observó en 1433, lo dibuja, ve su órbita, y aquí están los cálculos y los números que hace, y con ese y otros cometas que observó se comienza a dar cuenta que lo que dice Aristóteles probablemente no esté bien. Un poco más adelante, del orden de casi 100 años más adelante, está este otro alemán, Appiano, que, insisto, todavía no hay telescopios, observa y se da cuenta e insiste, las colas de los cometas siempre apuntan en dirección contraria al Sol. Es una observación que ustedes pueden decir, bueno, pues era trivial, pues sí. Es como el huevo Colón. Una vez que Colón paró el huevo, pues todo el mundo sabe pararlo, ¿no? Pero mientras no sabían cómo pararlo, pues no sabían qué hacer. Lo mismo, sí conoce la anécdota del huevo Colón, ¿no? Bueno, es muy interesante. Si me da tiempo al final se las cuento, pero el caso es que en efecto las colas de los cometas están apuntando en dirección contraria. Y eso pueden decir ustedes, bueno, pues qué me importa. Pero esta observación comenzó, no digo que es la que llevó a la conclusión definitiva, comenzó a apuntar en cómo se formaban las colas. Debía haber una relación entre las colas y el Sol por la forma y la dirección en la que estaban. Así se comenzó a pensar. No se sabía nada más, y de hecho esto duró 300 años antes de que pudiéramos en verdad
hacer afirmaciones científicas. Pero una primera observación de ese nivel nos va dando mucha información. Esto es básicamente el siglo XVI. Sin embargo, a pesar de que las cosas comenzaban a cambiar, así es la mente humana. Puede haber cambios en ciertas áreas de conocimiento, pero el grueso de la población se niega a seguir estos cambios. Y entonces, aunque tenemos personajes como Appiano y otros observando los cometas, dándose cuenta, vean los instrumentos tan primitivos, dándose cuenta de en qué dirección van las colas. Bueno, este es el dibujo de un médico, André Paré, un médico francés muy famoso, donde todavía veía los cometas como espadas y como símbolos de cosas negativas y peligrosas y que causaban muerte y demás. El gran grabador Alberto Durero, en un grabado muy bonito que se llama Melancolía, representa aquí un ángel y más melancólico. La melancolía en esa etapa se entendía como una enfermedad, un desequilibrio de los humores, la teoría de humores de la medicina de aquel tiempo. Entonces está el ángel melancólico y aquí está claramente representado un cometa que está causando la melancolía. Entonces, al mismo tiempo que comienzan a surgir información científica y maneras distintas de entender los problemas, el grueso de la sociedad o de la población, si ustedes quieren verlo así, sigue manteniendo estas ideas negativas sobre los cometas. Pero esa es la historia de la humanidad. Bueno, ya en el siglo XVI, es cuando se da la revolución científica de la cual va a salir la ciencia como ahora la conocemos, comienza a haber mucho interés por los cometas, por esta razón de que se discutió mucho si los cometas estaban más para acá de la Luna con respecto a la Tierra o más allá de la Luna, porque si estaban más para acá, significaba que Aristóteles tenía razón, y había mucha gente que quería salvar a toda costa las ideas aristotélicas, que habían perdurado por más de 1500 años. Pero si los cometas estaban más allá de la Luna, era un golpe muy fuerte a la filosofía aristotélica e incluso a las ideas religiosas, porque se hablaba que más allá de la Luna solamente podía, esta era la interpretación que tenían incluso los teólogos, más allá de la Luna solamente podía haber cuerpos perfectos, porque más allá de la Luna estaba el cielo que era perfecto, la morada de Dios, etcétera, etcétera. No voy a insistir en esta dirección, pero esa es lo que estaba atrás de todo esto. Entonces era muy importante darse cuenta si los cometas estaban para acá o para allá de la Luna. Entonces gentes como Tycho Brahe, que fue el primer gran astrónomo moderno, construyó el primer gran observatorio que hubo en el mundo occidental al menos, construyó esos instrumentos que usaban muy primitivos, no eran telescopios, no había óptica todavía, pero en gran escala le permitieron hacer medidas de precisión con respecto a lo que se había hecho antes. Aquí está representado Tycho Brahe en su observatorio en Uraniborg. Tycho Brahe era noble danés, entonces el rey danés le regaló una isla, ahí puso su observatorio y puso los instrumentos más modernos de su época, más grandes, e hizo las mejores observaciones de su época. Entonces, Tycho Brahe, en 1577, cuando los alemanes, que les representé hace rato con un cometa ahí que decían que había causado temblores y terremotos, Tycho Brahe se puso a observarlo y a hacer mediciones de alta precisión para aquel tiempo, evidentemente, y llegó a la conclusión de que ese cometa se movía más allá de la Luna. Ahora, al mismo tiempo hubo otros astrónomos, no fue el único, pero él era el que encabezó esa manera de estudiar a los cometas. En España había también otro personaje muy notable que escribió un libro incluso muy notable, pero como España en ese momento estaba cerrada al resto del mundo, poco se supo de él fuera en Europa. Pero Tycho Brahe encabeza esa dirección. Aquí están sus notas sobre ese cometa, aquí está su dibujo a mano. Posteriormente, cuando publicó su libro donde demuestra que el cometa, y aquí está, el cometa se mueve más allá de la Luna, pues es un golpe muy fuerte para la filosofía aristotélica y todas esas ideas, que junto con otros
golpes que va recibiendo. Copérnico presenta su teoría en 1543 sobre el heliocentrismo, o sea que la Tierra no es el centro del universo. Cardano presenta su libro sobre álgebra, y se me fue el nombre, de fábrica, Vesalio presenta el primer tratado de anatomía moderno, donde ya se ve al ser humano como es por dentro, porque antes no se podía ni siquiera abrir al ser humano para verlo, ¿no?, por cuestiones teológicas. Entonces comienza a haber una serie de cambios muy fuertes en la ciencia, y por eso se llama la revolución científica. Pero los cometas tienen mucho que ver con eso, porque comienzan a darse cuenta que en efecto los cometas no están donde los filósofos y los teólogos decían. Por ejemplo, gentes tan importantes como René Descartes en el siglo XVII, Gassendi y otros, pues también estudian los cometas, escriben sobre ellos. Este es un dibujo de puño y letra de René Descartes, donde está explicando cómo se ven los cometas respecto a la Tierra y al Sol, cómo se forman cómo deberían de verse las colas, etcétera, etcétera. Y ya hay un personaje muy notable, Evelio, que, miren, eran los instrumentos más modernos de época. No es un telescopio, es un cuadrante. Se mueve esta regla y marca los ángulos a que veían los objetos. Y me gusta presentar esta imagen porque probablemente es de las primeras imágenes donde aparece una mujer haciendo ciencia. La esposa de Evelio le ayudó no tan solo a observar, sino a escribir sus libros. Y claro, ustedes van a un libro y encuentran a Evelio, pero a su pobre esposa se les ha olvidado. Sin embargo, pues se está reivindicando con toda esta cuestión de género. Pero es una mujer que está haciendo observaciones astronómicas. Publica a finales del siglo XVII Evelio este libro, Cometografía, que es un tratado, uno de los primeros tratados modernos sobre cometas, donde discute todo lo que se sabía de los cometas en ese momento, antes de la existencia del telescopio. Publicó en la Ciudad de México un libro sobre un cometa visto en 1680-81, pero habla de los presagios astrológicos de ese cometa y demás. Aquí está el dibujo, cómo representó la trayectoria del cometa y demás. Vean, aquí está la Virgen de Guadalupe, y se supone que trata de meter ciencia al hacer este tipo de figuras ahí y demás. Esto era muy común porque ni siquiera es criticable. No acababa de surgir la ciencia como ahora la conocemos, entonces había mucha gente que tenían un pie en la ciencia antigua, en el conocimiento antiguo, los mitos y demás, y el otro pie más o menos comenzando a entender las cosas modernas. Quino se formó, era matemático, se había formado en Alemania, en una universidad muy prestigiosa, incluso fue profesor de matemáticas ahí, pero era la matemática antigua. Entonces, cuando vienen a la Nueva España, traen ese tipo de cosas, y no nos extraña que se entendieran a los cometas como sucesos nefastos. Sin embargo, y esto es lo que quiero recalcar aquí, existe un personaje, Carlos de Sigüenza y Góngora, que observa también ese cometa de 1680-81, pero escribe un libro que probablemente es el primer libro moderno. Todavía tiene cosas que podrían criticar, pero es el primer libro moderno donde en toda América, y por toda América entiendo desde las Aleutianas hasta la Patagonia, donde se habla de los cometas ya como objetos naturales que no son causantes de malas influencias ni nada. Y esto es notable, porque Sigüenza y Góngora nunca salió de la Nueva España, nunca viajó ni nada. Aquí vemos a Sigüenza representado, es un personaje importante de la Nueva España, por eso está en un timbre de hace mucho tiempo. Y estas son páginas de su libro, la Libra Astronómica y Filosófica, donde él sí ya tiene disponibles telescopios, no los telescopios que ahora, pero telescopios refractores. Usó telescopios para observar el cometa, medirlo. Aquí están sus dibujos del cometa, y los cálculos que hizo para determinar la trayectoria y demás. Se da cuenta evidentemente que el cometa está más allá de la Luna, y logra
establecer la trayectoria del cometa, pero sobre todo el grueso de su obra va en dirección de atacar las ideas que Quino, las ideas astrológicas que Quino trataba de promover entre la población de la Nueva España. Bueno, ese cometa de 1680 a 1681 es un cometa clave, es un punto de inflexión en el estudio de los cometas. ¿Por qué? Porque ese cometa también fue observado por Isaac Newton. Sigüenza y Newton fueron contemporáneos, aunque no se conocieron ni tuvieron contacto, ni mucho menos. Isaac Newton, en este libro que es básico y fundamental para la física moderna, para la ciencia moderna, Principios de la Filosofía Natural, publicado en 1686. Este es un mural, un vitral que tenemos en la Ciudad de México, en el Instituto de Astronomía de Isaac Newton. Calcula la trayectoria del cometa, de ese mismo cometa que observó Sigüenza, y demuestra que se mueve en una órbita parabólica. Aquí están las observaciones que él hizo y usó las de algunos otros personajes de la época. Esto es fundamental porque está encontrando cómo se mueve el cometa, que es una de las grandes interrogantes de toda la vida. En ese libro, no voy a entrar en matemáticas, no sé cuánto, en ese libro presenta su famosa ley de la gravitación universal. Y simple y sencillamente dice que la fuerza de atracción gravitacional entre dos cuerpos que tienen masa es directamente proporcional a la masa o al producto de sus masas e inversamente a la distancia que los separa al cuadrado. Lo importante es que a partir de ese momento y de ese libro existe una manera operativa de medir la fuerza entre objetos que tienen masa, pero más importante, nos da una explicación clara de las famosas leyes de Kepler, que de manera fenomenológica, a partir de las observaciones de Tycho Brahe, de cómo se movían los planetas. 3 leyes, no voy a entrar en detalles. Y lo que Newton hace, y es fundamental, y a partir de él cambia toda la ciencia, es introduce el concepto de fuerza. Antes de Newton incluso se hablaba de conceptos como la vis viva, algo así como algo muy importante, pero no sabían, ni mucho menos tenían manera de medirlo. Y aquí en este dibujo está representada la fuerza de atracción que la masa de la Tierra ejerce sobre la Luna y sobre la manzana. Acuérdense la famosa anécdota de la manzana que le cayó a Newton en la cabeza, no es más que una anécdota, pero la fuerza que sirve para calcular esos dos movimientos tan diferentes aparentemente es exactamente la misma. Y eso es lo fundamental. Esta ley, que se llama Ley de Gravitación Universal, porque se aplica aún en la actualidad en todo el contexto del cosmos que conocemos, esto es lo que nos está explicando muchas de las cosas. Entonces, a partir de finales del siglo XVII, surge la explicación, entre otras muchas cosas, de cómo se mueven los cometas. Y entonces aquí en este dibujo tenemos al Sol y los planetas girando en torno al Sol, porque Newton logra explicar las 3 leyes de Kepler. Las 3 leyes de Kepler lo único que nos dicen es cómo se mueven los planetas en torno al Sol, pero de manera fenomenológica, mientras que Newton nos dice y nos da una manera de calcular esas fuerzas. Y también nos habla de las trayectorias de los cometas, que pueden ser hiperbólicas, parabólicas o elípticas, dependiendo de la energía con la que entren en el sistema. No voy a entrar en más detalles, no se trata de una clase especializada, pero es fundamental entender que es Newton un parteaguas entre esa discusión de que si los cometas estaban más allá de la Luna o más acá, y el momento en que ya existe una ley y una manera de calcular el movimiento, no tan solo de los cometas, sino de cualquier cuerpo en movimiento. Eso, entiéndase, un molino de viento girando, una rueda, un carruaje o una galaxia. Muy bien, 2 años después, o un poco menos de 2 años después,
aparece otro cometa muy brillante, el cometa de 1682. Para entonces este personaje, Edmund Halley, muy amigo de Newton, y quien pagó de su bolsillo la impresión de la primera edición de los Principios de Newton, porque lo crean o no lo crean, no nada más en México suceden estas cosas. La Real Sociedad de Inglaterra no tenía fondos para pagar la impresión de un libro tan fundamental, y entonces Edmund Halley de su bolsillo dijo: es muy importante, yo lo pago. Ojalá aquí hubiera gentes así, porque el CONACYT nos dice no tengo fondos y nos fregamos, pero bueno. Edmund Halley, que conocía muy a fondo el libro de los Principios, porque de hecho surge por problemas que el mismo Edmund Halley le plantea a Newton, comienza a estudiar este cometa, nada más como apéndice. En la Nueva España también fue visto ese cometa y también se hizo una publicación de especulación astrológica, porque evidentemente estábamos en esa etapa, y física de la naturaleza de los cometas, y juicio del que este año de 1682 se ve en todo el mundo por Gaspar Juan Evelino, matemático, fíjense cómo se firmaban, matemático, ¿no? Y fue publicado en México. Claro, es un texto meramente astrológico, ¿no? como muchos otros, pero no nada más en México. Incluso en ese mismo momento en Estados Unidos los primeros textos astronómicos también eran astrológicos, por más que ahora nos quieran presumir de que están en la punta del iceberg. Pero bueno, volviendo a la historia de Edmund Halley, él se da cuenta de que cometas que han sido registrados anteriormente se mueven muy similarmente. Y se pone, como buen matemático, a hacer cálculos y encuentra, en 1705, demuestra que cometas que se vieron en 1305, 1380, 1456, 1531, 1607 y 1682 tenían exactamente los mismos elementos orbitales, o sea, se estaban moviendo de la misma órbita, igual. Llega a la conclusión de que es un solo cometa y es periódico, y calcula el periodo aproximadamente en 76 años. Razón por la que ese cometa, que es el más famoso de la historia, se conoce como el cometa de Halley. Y en efecto, hace la predicción de que ese cometa va a volver a las cercanías del sistema solar en 1759. Él muere poco después, no alcanza a verlo, pero es un gran triunfo. Entre 1705 y esta fecha, gran parte de los astrónomos europeos que ya tenían telescopios, que ya tenían mucha información, están esperando ansiosamente el regreso de ese cometa, porque si regresa tal y como predijo Halley, bueno, es un triunfo enorme para la mecánica celeste, porque permite calcular con toda precisión cómo se mueven estos cuerpos. Este cometa, por ejemplo, este cometa Halley es muy... la tecnología china barata, ni modo. Este cometa pues ha sido visto a lo largo de la historia desde al menos 200 años antes de nuestra era. Hay reportes fundamentalmente de las culturas asiáticas. Por ejemplo, en 1305 se vio en Europa, y Giotto, el pintor italiano del Renacimiento, lo representó. Aquí está el cometa Halley. Y estos son dibujos, no había fotografías, son dibujos del cometa Halley en diferentes etapas. Entonces es el cometa más famoso, más conocido. A partir de entonces comienza una búsqueda de Halley y de otros cometas. Efectivamente el Halley regresa cuando debía regresar y por donde debía regresar, lo cual es un triunfo para la ciencia y para la mecánica celeste. Entonces se desata en el siglo XVIII la búsqueda de cometas por todos lados, y sobresalen dos personajes, el francés Charles Messier y la inglesa Caroline Herschel, la hermana del astrónomo real Herschel, que nada tiene que ver con los chocolates, al menos no sé si sean sus descendientes, pero en aquel tiempo no hacía chocolates, eran músicos que se dedicaron después a la astronomía.
Estos personajes, entre ellos, descubrieron más de 20 y tantos cometas entre los dos, ¿no? Claro, Carolina Herschel tenía la ventaja de que tenía el telescopio más grande y más poderoso de todo el mundo, que había mandado a construir su hermano. Aquí está un dibujo. Se movían mecánicamente con cuerdas y poleas y demás, no crean que era fácil observar. Sin embargo, estos personajes y otros más descubrieron y midieron muchos cometas, así es que ya llegó el momento en que teníamos mucha información de cometas. Incluso muchos de ellos vistos solamente a través del telescopio, porque hay cometas que no se pueden ver a simple vista, son tan débiles que no se pueden ver a simple vista, pero con los telescopios se descubren, y esto era lo que estaba pasando. Bueno, aquí les presento, nuevamente no nos quedamos atrás a pesar de lo que digan. En la Nueva España del siglo XVIII había gente que por el gusto de conocer y hacer ciencia, tenía sus telescopios, los habían comprado en Europa, como sea. Incluso por ahí alguno que otro había construido su telescopio muy primitivo, y observaban el cielo. Entonces, este es un dibujo de un cometa observado en la ciudad de Puebla en 1922, que no fue visible a simple vista. Eso es lo notable. Este es otro que se vio en 1742, el dibujo fue hecho desde la Ciudad de México. Usted puede decir, bueno, están bien primitivos los dibujos. Pues sí, en efecto están bien primitivos, pero ni había placas fotográficas, ni eran científicos profesionales. Hay que reconocer la labor que estaban haciendo. Muy bien, con toda esa información acumulada por los observadores, sobre todo del siglo XVIII, surge la pregunta de ¿cuántos cometas hay? Porque según las estadísticas que estaban manejando todos estos personajes, por año se veían entre 2 y 4 cometas, brillantes, insisto. Si le comienzo a agregar los cometas que se pueden ver solamente a través del telescopio, pues el número de cometas por año comienza a crecer. Entonces, una de las preguntas que comenzaron, sobre todo en el siglo XVIII y el XIX, a inquietar a los astrónomos es ¿cuántos cometas hay? Bueno, la manera de responderla fue variada, pero una de los enfoques que me parece muy interesante, recurrieron a las antiguas crónicas asiáticas, fundamentalmente chinos. Los chinos tienen escritura desde hace más de 2000 años, escritura que ahora se puede leer, no como los jeroglíficos mayas que todavía no podemos descifrar. Probablemente haya mucha información, pero no se pueden leer. Pero los chinos ya tenían una escritura. Y entonces los chinos, además, tenían una visión de la astronomía muy particular y comenzaron a construir catálogos de cometas, de auroras boreales, de eclipses. Incluso se habla que vieron manchas solares que no se ven regularmente solo a través del telescopio. Y el tratado o el catálogo más antiguo conocido de los chinos, que fue rescatado de una tumba china hace unos 50 años, algo así, habla del cometa Halley ya en el año 168 antes de nuestra era. O sea que desde el 168 antes de nuestra era, el cometa Halley ha estado pasando. Entonces, con este tipo de información, aquí lo que está, yo no sé chino, ni tengo idea de lo que diga aquí, está en chino para mí, pero los chinos catalogaron a los cometas de manera muy variada por sus formas, sus colas, en fin, ¿no? Entonces era un verdadero ejercicio científico, o precientífico, pero de taxonomía, era un ejercicio de taxonomía muy interesante. Entonces hay un montón de formas de cometas, cada uno recibía un nombre particular, y entonces en esas crónicas dicen, en el año tal se vio tal cometa con tal forma y demás. Eso es lo que dicen los que saben de chino. Entonces hacen un catálogo con toda esa información, no nada más del cometa Halley, de todos los cometas, y con esa información de los coreanos, los japoneses, que fundamentalmente son las culturas de las cuales se dispuso esta información, se comienza a preguntar cuántos cometas hay. Bueno, en el siglo XIX hay esta pregunta, pero el siglo XIX es muy interesante, porque se dan dos grandes avances para la ciencia y para la astronomía en particular. Se inventa la fotografía y se refinan las técnicas de la espectroscopía. Digo se refinan porque la espectroscopía realmente la inicia Isaac Newton con sus estudios de óptica a finales del siglo XVII. Pero
en el siglo XIX, estas dos técnicas van a ser fundamentales. Piensen que hasta antes de la existencia de la fotografía, la gente podía ver un cometa, pero una vez que se iba, lo mejor que podía quedar era un dibujito. Y dibujar en la noche, pues no es tan sencillo, sobre todo de dibujar detalles en particular. Sin embargo, la fotografía, aquí vemos una fotografía de un cometa muy brillante que apareció en 1882. No fue fácil la fotografía. Acuérdense que las primeras fotografías que se tomaban sentaban al individuo durante 10 minutos inmóvil, porque eran tan ciegas las emociones, que la primera fotografía del Sol duró más de 30 minutos. La primera fotografía que se les tomó al Sol, tuvieron que usar más de 30 minutos. Era tan ciega la emoción que se requerían 30 minutos. Ahora nuestro problema es que el Sol está brillante y tenemos que usar velocidades bajísimas cada vez que lo fotografiamos. Pero aquí comenzábamos entonces esta fotografía, que es una de las primeras fotografías de cometas obtenidas en el siglo XIX, pues ya nos muestra estructura del cometa y demás. Y la ventaja, y eso es lo importante, bueno, este cometa pasó en 1882, hace más de 100 años, 100 y tantos años. Sin embargo, la fotografía existe y yo puedo ir a analizarla, y eso es lo que han hecho muchos de los estudiosos de cometas, pues han encontrado información que hay que entender y explicar gracias a esto. Aquí les muestro un negativo, que generalmente es como los astrónomos vemos las fotografías, no las vemos en positivo, porque el ojo tiene un efecto que permite ver detalles más finos en el negativo que en el positivo. Es el negativo de una fotografía tomada en 1908 del cometa Moore-Gauss. Aquí está. Entonces, si yo tengo que hacer, o quiero hacer una investigación sobre algo de este cometa o sobre los cometas, pues está disponible la fotografía. Ese es un gran logro. Y claro, en todas las ciencias, ¿no? Las fotografías se aplicaron, no fueron avanzando a toda la ciencia. Pero en la astronomía, pues es un logro fundamental. El de la espectroscopía, no voy a entrar en detalles tampoco, no se trata de dar un curso, pero aquí lo que represento es a finales del siglo XVIII, físicos, químicos y astrónomos se dieron cuenta que cada elemento químico producía un tipo especial de líneas que llamamos espectros. Ven, aquí dice hidrógeno, helio, litio, oxígeno, carbono, nitrógeno y neón. Son diferentes elementos químicos. Y vean, estas líneas brillantes son distintas en cada uno de ellos. Esto, ahora lo sabemos, se debe a la estructura atómica de esos elementos. Cada elemento tiene una estructura atómica diferente, un número de electrones diferente, niveles de energía en sus diferentes órbitas distintas. Entonces, es lo que produce esto, pero no tiene sentido ponernos a discutirlo aquí. Lo que nos debe importar es que es como una huella dactilar de cada uno de los elementos, porque donde nosotros encontremos estas líneas que se ven aquí, y otras más que no se ven, vamos a decir, ahí hay hidrógeno. Si nosotros hacemos el análisis químico de una cosa como esta y resultan estas líneas, decimos, pues tienen nitrógeno. Muchas de las cosas que se analizan, pues tienen mezclas de todos estos elementos y entonces aparecen las líneas mezcladas, pero se sabe cómo separarlas. Bueno, cuando esto se aplicó a la astronomía fue posible darnos cuenta de que en el universo había una serie de elementos químicos que fundamentalmente eran los mismos que había en la Tierra, predominando ante todo el hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo, conforma alrededor del 75% de toda la masa conocida en el universo. El 24.8 más o menos restante es helio, y solamente una fracción prácticamente menor al 1% son todos los demás elementos. Sabemos, y de esto ya se les ha platicado y seguramente se platicará en el futuro, cómo se procesan los elementos químicos en el interior de las estrellas, etcétera, etcétera. No voy a abundar en ello. Pero entonces cuando comenzaron a apuntar los telescopios a los cuerpos cósmicos y ver este tipo de trazas, se dieron cuenta de los elementos químicos que existían. Bueno, pues a los cometas se les hizo lo mismo, y comenzaron a observar los cometas y darse cuenta que tienen una serie de elementos químicos, pero más, y una serie de moléculas muy interesantes
que incluso algunas de ellas son de las que llamamos moléculas elementales necesarias para el origen de la vida. No me voy a meter en esa parte, pero también se ha hablado que los cometas pudieron haber traído a la Tierra las primeras moléculas que dieron origen a la vida. Esto está en discusión, hay muchas cosas que habría que decir, pero simple y sencillamente el saber la composición química de estos elementos ya lo está poniendo en un plan totalmente diferente. Ya no estamos elucubrando de qué serán o por qué o cómo. Sabemos cómo están hechos. Bueno, todo el siglo XIX se hizo mucho trabajo para tratar de determinar cuántos cometas había. Se refinaron los métodos matemáticos para establecer las órbitas de los cometas. Se estableció la composición química de los cometas. Se avanzó mucho. Y entonces se esperaba con gran ansia el regreso del cometa Halley en 1910, porque ya en 1910 pues ya la ciencia y la tecnología estaban bastante avanzadas, había telescopios ya muy grandes, hasta 2 metros de diámetro, había espectrógrafos y espectroscopios muy poderosos, había placas fotográficas, había toda una serie de tecnología que no tenían los siglos anteriores. Entonces el paso del cometa Halley fue muy esperado y en efecto, se le reencontró en 1909, en la posición donde debería estar, todavía no era visible a simple vista, los telescopios grandes lo encontraron. En México, en noviembre, en el Observatorio Astronómico Tacubaya, en noviembre de 1909, comenzaron a tomar fotografías. Esta fotografía que ven ustedes aquí, de julio 9 de 1910, fue tomada con el telescopio que está aquí afuera, no el que está saliendo aquí inmediatamente, el que está aquí afuera, se llama cámara Brachet. Era un instrumento muy novedoso y muy poderoso en ese momento. Entonces esta fotografía fue tomada por los astrónomos mexicanos en Tacubaya, cuando ahí estaba el Observatorio Astronómico Nacional. Esta también fue tomada por los astrónomos mexicanos unos días antes, este es del 17 de mayo, si mal no me acuerdo. Y como ven, tenemos las placas. Entonces podemos incluso, si queremos analizar las cosas, los tenemos. Estas fotos muy bonitas, aquí en la Quinta Avenida, para quien lo conozca, la Quinta Avenida aquí está, y el cometa Halley tal y como se vio en esa época. Esta es una foto muy bonita del cometa. Rápidamente, si logro deshacerme de esta cosa que me está boicoteando. Bueno, volvemos a la misma. La ciencia está avanzando enormemente, pero la gente se queda atrás, se rezaga el conocimiento social. Y en la presencia del cometa Halley de 1910 fue muy claro. Como el cometa Halley, según los cálculos, la Tierra iba a cruzar la cola del cometa Halley, que era una cola gigantesca, llegan a tener cientos de millones de kilómetros las colas. Entonces, el cometa Halley pues despertó mucho miedo entre la población. Entonces, este tipo de cosas, este es en México, el grabador Posada escribió esto, el gran cometa Halley, el zacatecano, para que veas que los zacatecanos también meten la pata, escribió El fin del mundo. Aquí también está un versito, vean, el cometa viene a destruir a la población, la Tierra, el Sol, aquí, en fin. Pero no nada más en México, este es francés, Fin del mundo, para el 19 de mayo de 1910. Y bueno, siempre hay miedo, pero siempre hay listos. Todos los listos se aprovechan del miedo, y aquí hay un cometa Whisky, en Estados Unidos, ¿dónde más podría ser? Pero también comenzaron a vender píldoras anticometas para preservarlos de las calamidades que iban a causar los cometas, y las vendían 25 centavos solamente cada una. Y mi abuela me contaba, mi abuela sí vivió esta etapa, y vio el cometa Halley en Los Ángeles, me contaba el pánico que hubo y demás. Cerraron las tuberías de gas porque podía explotar la ciudad, en fin, toda una serie de cosas. Y mi abuela compró píldoras por si las dudas, ¿no? Al final de cuentas, pues no era científica. Pero esta mentalidad es muy común. Por un lado avanza la ciencia y por otro lado como que hay un retroceso, como que la sociedad se atrasa y no quiere aceptar las cosas. Bueno, vamos a terminar ya rápidamente. En 1950 ya se tiene tanta información,
sobre la estructura, el movimiento, que incluso se pueden elaborar teorías científicas muy razonables de lo que son los cometas. Y entonces Fred Whipple, un estadounidense, lanza la teoría más aceptada en este momento, que son bolas de nieve sucia, o sea, gases congelados con partículas sólidas, fundamentalmente silicatos, o sea, óxidos de silicio básicamente, incrustados todos en la bola. Y se habla de que esta composición química, y eso es lo importante para la astronomía, es la que había cuando se formó el Sol y los planetas. Por eso el estudio de los cometas es fundamental. Nos está dando información de un periodo tan atrás como 5.000 millones de años, que es más o menos cuando el Sol debió haberse formado a partir de la condensación de una gigantesca nube de polvo y gas, que es como se forman las estrellas. Entonces los cometas quedaron como escombro de ese proceso y su composición química así lo demuestra. Tienen metano, dióxido de carbono, amoníaco, cianógeno, agua, monóxido de carbono, nitrógeno, sodio y algunas otras más elementos en proporciones unos más pequeños que otros. Pero esta hipótesis, que en 1950 fue puesta al criterio de los científicos, pues en general fue aceptada porque se acomodaba bien a todo lo que se sabía de los cometas en ese momento. Entonces, pues ya teníamos una visión efectivamente de las órbitas, de cómo se formaban los cometas, porque estos cuerpos congelados, al irse acercando al Sol, interaccionan con la radiación que el Sol está emitiendo constantemente. El Sol no crean que se apaga en la noche, el Sol sigue emitiendo su radiación, y al irse acercando estos cuerpos al Sol, a su perihelio, que es el punto más cercano, el Sol comienza a interaccionar con esos gases congelados, los sublima, esto es, no pasan por el estado líquido, están congelados, no pasan por el estado líquido, por las condiciones mismas del medio interplanetario, que hay muy baja densidad, muy baja temperatura, en fin, y se forman gases que dejan el cuerpo principal del cometa y son los que forman las colas. Muy bien, ya casi terminamos, no se duermen. Bueno, buscando la respuesta de cuántos cometas hay, gentes como Jan Oort y sus colegas holandeses establecieron, a partir de las observaciones que se tenían y demás, que debería de existir alrededor del Sol y del sistema solar una gigantesca nube, en la actualidad se llama nube de Oort, aquí está burdamente representada, donde debería haber millones y millones de estos cuerpos congelados que eventualmente por interacciones gravitacionales debidas a los grandes planetas, pero sobre todo a las estrellas cercanas, son lanzados hacia el interior del sistema solar en órbitas que pueden ser parabólicas, pasan una vez y se pierden, o elípticas como estos, como el Halley, que pueden ir y venir. Y hay cometas con periodos muy largos, miles de años, cientos de años, unos cuantos años, y algunos solamente unos decenas de años. Hay diferentes cometas. Entonces esta nube, formada por alrededor de un billón, o sea, 1.000 millones, un millón de millones de estos cuerpos, ya ahí los ha contado, pero se obtienen estadísticamente estos valores, forma la nube de Oort, que aquí está representada de esta manera esférica. Pero aquí hay una especie como de toro. Esto se conoce como el cinturón de Kuiper, porque Kuiper fue un estadounidense, un astrónomo estadounidense fue quien lanzó esta idea, porque hay dos tipos de órbitas cometarias, unas de muy largo periodo y otras de más corto periodo. Entonces, para explicar ambas cosas, pues está la nube gigantesca para los de largo periodo y el más corto periodo, el cinturón de Kuiper, que son millones de estos cuerpos congelados más allá de la órbita de Neptuno, no nada más cuerpos congelados que van a ser cometas, sino ahí es donde están encontrándose los nuevos planetoides que hicieron que Plutón dejara de llamarse planeta.
Pero bueno, las cosas evolucionan muy rápidamente y el Halley, una vez más, en 1986. En 1986 ya teníamos la tecnología espacial, o al menos comenzábamos a tener la tecnología espacial. Entonces, rápidamente, la Unión Soviética, los europeos y los japoneses lanzaron 3 naves espaciales para ir al encuentro del cometa Halley y estudiarlo como nunca se le había estudiado. Y solamente ellos, porque los Estados Unidos tenían en su momento a otro presidente muy reaccionario que no permitió fondos económicos para la NASA mandar a naves. Entonces nada más la Unión Soviética, los europeos. Y estas son fotografías del cometa del núcleo Halley, fotografiados por la nave europea, hay de las otras también, pero la Giotto, así se llamó en honor de aquel pintor que representó al Halley en 1305, 1306, y vemos el núcleo del cometa Halley y sabemos, se le mide aproximadamente 10 kilómetros de largo por unos 5 de ancho, tiene como la forma de una papa. Sí, es lo más similar que se me ocurre. Y está emitiendo, el gas está efectivamente formando la cola. Y se obtuvo mucha información muy valiosa. Luego vino el cometa Hale-Bopp, también muy brillante. Ese se le pudo observar, por ejemplo, esta fotografía la tomé yo con nuestro telescopio de 84 centímetros, de la parte central nuclear del cometa. Y aquí ya está representado cómo entendemos los cometas en la actualidad. Las escalas evidentemente son muy diferentes, ¿no? Porque el núcleo es lo más pequeño, que llega a medir unos cuantos kilómetros de diámetro. Luego viene la coma, que llega a tener 100.000 kilómetros de diámetro, y las colas, que llegan a ser verdaderamente gigantes. Se han medido colas de 150 millones de kilómetros de largo. 150 millones es la distancia entre el Sol y la Tierra, más o menos. Entonces son gigantescas las colas. Entonces nuestro esquema moderno de los cometas, o de la parte nuclear de los cometas, es esta. Llega el viento solar, o sea, la radiación que sale del Sol, interacciona y forma las colas. Aquí en este dibujito que yo hice, que soy mal dibujante, está uno de estos núcleos, así por eso se ve así amorfo, lleno de agujeros y demás, y donde llega la luz solar, sublima el material y se comienzan a formar chorros. Y bueno, este es un esquema de cómo entendemos el Sol, los cometas en la actualidad. Pero ustedes van a decir, bueno, pues nuevamente están dibujando y están haciendo... Pero no, es en base a información. Otra cosa interesante, hemos visto a los cometas destruirse. Entonces, para mantener los números de cometas que conocemos, pues debe haber un flujo constante de cometas, y de ahí salen los números que les mencionaba de 1 billón de cuerpos por allá, etc. En 1994, el Shoemaker-Levy es un cometa que se fragmentó en muchos pedazos, alrededor de 16, y la atracción gravitacional de Júpiter lo capturó, o lo destruyó, porque fue el que lo destruyó, y finalmente chocó con la atmósfera de Júpiter. Estas son fotografías tomadas aquí en San Pedro Mártir por nuestros astrónomos, donde vemos los diferentes choques, que son verdaderamente impresionantes. Entonces, películas como Catástrofes y demás que saca Hollywood, pues sí tienen un poco de razón, pero son amarillistas, porque la probabilidad de que eso suceda pues, es muy baja. Y aquí vemos la destrucción de un cometa y cómo interacciona con el gigante del sistema solar, causando disturbios que duraron años. Claro que no hay jupiterianos que lo lamentaran, pero bueno, rápidamente, ya para concluir, viene un proyecto fundamental que para mí es verdaderamente impresionante. Se toma la ESO, que es la Agencia Espacial Europea, toma la decisión de mandar una nave espacial a explorar y asentarse en un cometa, lo cual es verdaderamente notable, porque estamos hablando de cuerpos del orden de unos cuantos kilómetros de diámetro, a distancia de millones de kilómetros de la Tierra, y simple y sencillamente, imagínense, lanzar una nave que llegue, encuentre al cuerpo y además baje, es toda una hazaña de la tecnología, ¿verdad? Bueno, lanzan la nave Rosetta, así se llamó, con un módulo que se llamó Philae por razones mitológicas, no voy a entrar en detalle.
al cometa, a este cometa Churyumov-Gerasimenko, puesto ese nombre puesto en honor de sus descubridores, dos de la Unión Soviética, ahora ya son rusos, pero de la Unión Soviética. Y en 2003 lanzan la nave que finalmente llega a su destino en noviembre de 2014. Háganle números, nada más de lo que duró el viajecito. Es muy mala la ilustración, pero aquí está el círculo rojo de la Tierra, sale de la Tierra, pasa la órbita de Marte, acá está la órbita de Júpiter, y va a encontrar al cometa hasta por acá. Es una verdadera hazaña. Piensen ustedes, tomar un arco y una flecha y apuntarle a un garbanzo que está en la Ciudad de México y pegarle. De ese orden. Da risa, pero astronómicamente así es. Aquí está, es un dibujo del módulo Philae, tal y como se pensaba que iba a bajar en el cometa y demás. Pero muy rápidamente, y esto es lo interesante, esta es una fotografía tomada por la nave Rosetta cuando iba rumbo al cometa. De hecho, es una película, no una fotografía. Vemos el puntito que queda dentro del círculo rojo, conforme está más lejos del Sol y de la nave, pues se ve como un puntito allá arriba, pero ya en la parte baja, vean que comienza a desarrollar su cola, su cauda y su cola. Entonces la nave está viajando hacia el cometa. Esto que ven ustedes acá es un cúmulo globular, mucho más alejado. Todas las estrellas que están ahí están totalmente fuera de nuestro sistema solar. Pero vean nada más, pegarle al puntito ese, una verdadera hazaña. Y ya, para concluir, el 14 de julio de 2014 tomó esta fotografía que ustedes, está fuera de foco, vean, muestra cráteres y muestra la estructura del cometa. Vean la forma del cometa. Eso no se habría logrado desde la Tierra bajo ninguna circunstancia ni con los mejores telescopios del mundo. Entonces, estamos hablando de una escala de 5 kilómetros de tamaño aquí del núcleo cometario. Entonces está girando, lo cual ahora sabemos, los núcleos de los cometas están girando. Pero la nave se acercó, finalmente llegó a su destino. Vean qué impresionantes fotografías. Aquí está la fotografía, lo mismo que ustedes vieron girando, y aquí se está formando la cola del cometa, están saliendo los gases. Vean la estructura. Esta es parte de la estructura de la nave Rosetta para que baje el módulo Philae y se acometice, porque ahí no es aterrice, acometice. Finalmente, esta impresionante imagen. O sea, no son rocas en la Tierra, es en un cometa que se mueve periódicamente con un periodo mayor a 6 años alrededor del Sol, que está a millones de kilómetros de la Tierra. Logramos poner una nave ahí, que desgraciadamente no bajó como se había previsto, sobre todo por el problema de que son cuerpos tan pequeños que realmente no tienen atracción gravitacional, sino que cayó, rebotó y demás, y acabó aquí, en un mal lugar. Sin embargo, logró mandar información. Ya cuando quedó aquí ya se perdió prácticamente la información. Esta foto es posterior porque el año pasado la nave Rosetta, que estaba girando en torno al cometa, la estrellaron contra el propio cometa, y poco antes de estrellar comenzó a mandar fotos tan impresionantes como esta, y aquí sabemos que está la nave. ¡Ojo! A lo mejor ustedes ven esta foto en la red, que yo la acabo de ver, y los omnívoros dicen que este es un ovni. Cada quien quiere ver lo que quiere ver. Y con esta imagen de este dibujo del cometa Halley en 1910, hecho por un astrónomo aficionado de la Ciudad de México, les doy las gracias y aquí los dejo. Si tienen preguntas, con gusto trataré de responder.